Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 16 de Plantas Ancestrales. El día de hoy vamos al descubrimiento de la Amanita muscaria, un hongo que aparece en hábitats muy amplios de las zonas templadas y boreales del hemisferio norte. Este hongo se ha utilizado desde la antigüedad como sustancia embriagante y en contextos chamánicos y de adivinación. La Amanita muscaria es una seta del orden de las agaricales. Su apariencia es bien conocida por el color rojo de su sombrero cubierto de puntos blancos. Crece tanto en zonas de baja altura como en alta montaña, sobre todo en bosques de coníferas. Suele aparecer entre los meses de final de verano y sobre todo en otoño. La Amanita muscaria contiene una gran cantidad de alcaloides y su farmacología es compleja. Los alcaloides más relevantes son el ácido iboténico y el mucimol, que tienen propiedades psicoactivas, además de la muscarina y la muscasona. La muscarina resulta ser el alcaloide responsable de los efectos no deseados y de la sensación de intoxicación. El hongo seco suele ser más potente que el hongo fresco, puesto que durante el secado el ácido iboténico se descarboxila en mucimol. El ácido iboténico tiene efectos estimulantes, mientras que el mucimol tiene efectos más depresores. Las concentraciones de alcaloides es muy variable en función de la altura y del ecosistema específico en donde crece la seta. Por eso la dosificación es muy difícil. Y ahora vamos a ver la forma de uso de este hongo. Tradicionalmente se ha lavado y secado tras su recolección, y el pie suele desecharse porque puede contener una gran cantidad de larvas. El secado es recomendable para reducir molestias intestinales. La seta seca puede comerse directamente o troceada, o puede hacerse una infusión con agua caliente, filtrarla y beber el agua. Parece que el segundo método reduzca las molestias estomacales. Y ahora vamos a ver los efectos de la Amanita muscaria, que pueden tardar hasta 2 o 3 horas en aparecer. Por ello, se recomienda tener precaución con la cantidad ingerida, no más de un sombrero pequeño o uno mediano. La duración de los efectos se prolonga durante unas 6 u 8 horas. Y algunos de estos efectos son mayor energía y vigor muscular, a veces, distorsiones visuales y auditivas, experiencias de naturaleza mística y onírica, conocimiento de realidades no ordinarias, sensaciones beatíficas o terroríficas, mareo, náusea y vómitos. Por lo que es la salud, es imprescindible realizar una identificación precisa de los hongos, ya que existen variedades diferentes que pueden variar en potencia, y hay otras especies que pueden confundirse con Amanita muscaria y especialmente con Amanita pantherina, que son letales, como es el caso de la Amanita phalloides. Y como siempre terminamos el video con 2 datos curiosos. El primero es que se han encontrado pinturas policromadas en rocas del Sahara, que datan del Paleolítico, de representaciones de lo que parecen ser hongos del género Amanita, probablemente de la especie muscaria. Y el segundo dato curioso es que algunas tribus siberianas solamente disponían de la Amanita muscaria como sustancia intoxicante hasta la introducción del alcohol por parte de los rusos. Ellos se recogían la manita, la secaban al sol y la consumían entera o en una extracción. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias como siempre a todos y todas para seguirme hasta aquí. En la descripción pueden encontrar mi dirección Bitcoin, Ethereum y mi PayPal si me quieren ayudar con este proyecto. Y si les gustó el contenido, por favor suscríbanse. Muchísimas gracias y hasta luego.